Habiendo revisado el concepto de diferenciales y compararlo con el de derivadas, vamos a construir desde cero y poco a poco el concepto de integrales indefinidas, que también se les puede conocer como antiderivadas o primitivas. Empecemos con esta pregunta. ¿Cuál es la derivada de las siguientes funciones? Hagamos un ejercicio rápido. Supongo que yo te doy esta función, y igual a x cúbica menos 3. Para este punto ya habrás estudiado cálculo diferencial y podrías decirme sin problema que esa función tiene como derivada 3x cuadrada. ¿Por qué? Porque, bueno, el menos 3, por reglas de derivación, simplemente se nos va. Y ahora te voy a dar otra función. ¿Cuál es la derivada de x cúbica menos 1? Pues también es 3x cuadrada. ¿Y qué pasa si solo te doy la derivada, la función x cúbica? Pues que también me va a dar 3x cuadrada. Y si yo te doy esta otra función, también 3x cuadrada. Y si te doy esta otra, también. Bueno, al final podemos darnos cuenta que para todas estas funciones, la derivada siempre va a ser 3x cuadrada. Entonces, ahí nos vamos ahora a hacerlo al revés. ¿Qué función yo tendría que derivar para obtener, valga la redundancia, como derivada 3x cuadrada? Y si nosotros tratamos de hacer este ejercicio al revés, pues vamos a toparnos con que no solamente existe una sola función cuya derivada sea 3x cuadrada, sino que, como vimos en el anterior ejemplo, existen varias funciones cuya derivada es 3x cuadrada. Puedes percatarte que lo único diferente entre estas funciones es precisamente la constante. La primera tiene menos 3, la segunda menos 1, la tercera 0, más 2 y más 4. La constante es lo único que cambia. Y si, por ejemplo, yo te hubiera dado una función medio fea como x cúbica más pi sobre e, pues al final su derivada también va a ser 3x cuadrada. Es decir, que existen infinitas funciones cuyas derivadas sean 3x cuadrado. De esa forma, yo puedo concluir que para que yo pueda obtener una función cuya derivada sea 3x cuadrada, tengo que derivar forzosamente una función de la forma x cúbica más c, donde esta c representa las constantes, las infinitas constantes que pueda tener esa función. Al final, independientemente de cuál sea la constante de esta función, su derivada siempre va a ser 0 y por lo tanto siempre voy a obtener 3x cuadrado. Esta función, la cual yo tuve que derivar para encontrar dicha respuesta, es lo que le vamos a llamar la primitiva o la antiderivada. ¿De acuerdo? Así entonces tenemos que poco a poco el procedimiento, ¿no?, que consiste en calcular las primitivas, pues se le va a llamar integración. ¿Ok? Dada la derivada de una función, ¿cuál es esa función? ¿De acuerdo? Ese procedimiento es lo que le vamos a conocer como integración. Y es muy importante que para este punto ya hayamos comprendido la importancia que tiene la constante de integración C, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final existen muchas funciones, ¿de acuerdo?, que al derivarlas me van a generar una única respuesta. Bueno, pues como bien habíamos mencionado en el primer video anteriormente, el concepto de integración está aún más ligado con el concepto de diferenciación. Y vamos a verlo a través de este siguiente ejemplo. Calcule la antiderivada de la siguiente función. Yo te voy a dar esta función y voy a dejar que lo intentes. Al final es el procedimiento contrario a derivar. ¿Qué función yo tuve que derivar para obtener 8x a la 7? Puedes tú ahí irlo haciendo al tanteo. ¿De acuerdo? Probar con diversas funciones y darte cuenta que el resultado es x a la 8. Pero vamos a hacerlo de poco en poco. ¿Cómo vamos a relacionar la integración con la diferenciación? Bueno, pues tenemos que partir del concepto. Toda derivada puede representarse como un diferencial. Entonces, tenemos la derivada y como lo vimos en el anterior video, es legal que esta derivada, bajo la demostración que habíamos hecho, poderla expresar como un diferencial. Y ahora, a través de este diferencial, es donde aparece el operador integrador. ¿Por qué razón? Porque, bueno, así como la operación contraria de la multiplicación es la división y viceversa, o así como la operación contraria, la suma es la resta y viceversa, y de la potenciación la radicación y viceversa,
La operación contraria de la diferenciación es la integración y por supuesto viceversa. Es decir, que si yo integro 8x a la 7 bajo una serie de reglas que posteriormente vamos a ver, me va a dar como resultado la antiderivada o la primitiva de la función. En otras palabras, la función que yo tuve que derivar para obtener como resultado 8x a la 7 es x a la 8 más una constante. Nuevamente, no olvidar esta constante, porque esta constante lo que representa es una generalización, o sea, que no existe una única respuesta válida para obtener esta derivada, sino que existen infinitas respuestas. El hecho de que yo olvide poner la constante, básicamente estoy olvidando varias respuestas, varias soluciones al problema. Por lo tanto, estaría mal, estrictamente hablando. Y bueno, desde el punto de vista newtoniano, como bien dije, la integración es lo contrario a la diferenciación. Nuevamente, esta derivada la podemos expresar como su forma diferencial bajo el argumento de la demostración mostrada anteriormente. Acá tenemos más ejemplos que ilustran la idea anterior. Vamos a suponer que tenemos de calcular la antiderivada de las siguientes funciones. Por ejemplo, aquí te estoy dando la derivada de cierta función, es 5x a la cuarta. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, por supuesto, que por concepto, toda derivada puede expresarse en su forma diferencial. ¿Ok? Y, por supuesto, la operación contraria de la diferenciación es justamente la integración. Al nosotros integrar esta función, encontramos la primitiva, es decir, la función que yo tengo que derivar para obtener como resultado 5x a la cuarta. Y ahora vamos con un ejemplo que puede ser un poquito más complicado de ver. Tenemos que la derivada de cierta función fue 1 sobre x. Primero, por concepto, toda derivada puede expresarse como un diferencial. Y por supuesto, las operaciones contrarias de la diferenciación, pues es la integración. Y al integrar 1 sobre x, nos va a dar como resultado el logaritmo natural de x. Esto es fácil de ver incluso si lo haces al revés. La derivada del logaritmo natural, pues es 1 sobre x. Entonces, como puedes darte cuenta, la integración, tanto la integración como la diferenciación son conceptos opuestos, son conceptos contrarios. La operación contraria de la integración es la diferenciación y viceversa. De esta manera, inclusive te invito a que tú cheques tus fórmulas de derivación y trates de hacer este mismo procedimiento para encontrar fórmulas de integración, que de hecho más adelante las vamos a revisar. Habiendo hecho estos cálculos, se puede concluir que el problema fundamental del cálculo integral es precisamente, dada el diferencial de una función, pues obtener dicha función. Dado este diferencial, 1 sobre x, obtenemos la función logaritmo natural de x más c. O dado este diferencial, obtenemos esta otra función. Entonces, de esa manera se construye el concepto de antiderivada, el concepto de integral indefinida. Y acá tenemos una representación gráfica de cómo se ve la constante C. Básicamente la constante C, como yo te había mencionado, es muy importante porque es una generalización. Esta C implica infinitas constantes y por lo tanto infinitas funciones que van a generar una misma derivada. ¿Ok? Como puedes percatarte, aquí tenemos los ejemplos, el ejemplo que puse al comienzo, donde lo único que cambia es precisamente la constante. Y como te puedes dar cuenta, por ejemplo, la función x cúbica más 4 corta el eje y en la ordenada 4, la función x cúbica más 2 corta el eje y en la ordenada 2, x cúbica en la ordenada 0, x cúbica menos 2 en menos 2 y así sucesivamente. Esto es una familia de funciones, ¿ok? Lo que representa esta C, insisto, es una familia de funciones. Es una serie de infinitas soluciones o respuestas. Habiendo comprendido que la integración y la diferenciación son conceptos opuestos y que la constante C representa infinitas soluciones, ya podemos pasar a integrar.